La compañía de los padres en el crecimiento de los hijos es fundamental para un desarrollo pleno, pero muchas veces esto no es posible. Ahora es cada vez más común que los niños o los adolescentes regresen de sus escuelas y no encuentren a sus papás en casa, e incluso ni siquiera los puedan ver en las noches. En gran parte de los casos, los padres no pueden compartir con sus hijos por motivos de trabajo, que implican horarios extensos y viajes constantes. También hay quienes no quieren asumir su paternidad o maternidad tras una separación, y los padres que simplemente desean seguir viviendo como solteros o buscan satisfacer sus propios gustos. La ausencia diaria de los padres puede repercutir en el bienestar físico y emocional de los hijos, pero si se hace de manera planeada, puede generar cierta autonomía y responsabilidad en ellos. Muchas veces se busca el apoyo de la familia para que los niños y jóvenes no estén solos. Sin embargo, es importante el tiempo de calidad, la comunicación y el compromiso de los padres con los hijos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal y los saludo con mucho gusto como todos los martes, martes de familia. Mis papás nunca están en casa, ese es el tema de hoy y como ya lo escuchamos, vamos a estar hablando de las consecuencias negativas que pueden tener en los hijos, pero también de las positivas si se maneja de una forma correcta. Así que los invitamos a que nos escriba, a que se ponga en contacto con nosotros, a que nos cuente cuál fue su experiencia, sus papás estuvieron en casa, tuvo que trabajar papá, mamá, cómo le hacían. Si tú eres papá o mamá que trabajan y tienen que dejar un largo tiempo a los hijos, bueno, cuéntenos también sus experiencias para así hacer el diálogo mucho más grande. Gracias por acompañarnos y quiero saludar a Lía Vadillo, quien se encuentra en la interpretación en lengua de señas mexicana, y también quiero saludar a Jimena Raya y a Magdalena Alejo. Ya las verán después de Lía. ¿Cómo estás, Lía? Bienvenida, muchas gracias. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Azucena Celis, que ya está muy pendiente de sus opiniones y sus comentarios. ¿Cómo estás, Azu? Hola Leti, así es, ya estamos aquí listos para recibir sus comentarios vía redes sociales o por llamada telefónica. El centro de contacto con la audiencia está listo para recibir sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias, sus anécdotas, lo que usted nos quiera comentar al 55 51 66 4000. Recuerde que tenemos transmisión en vivo en Facebook, Twitter y YouTube. Recuerde que también nos puede ver a través del apartado en vivo de la página web del 11 y que si usted quiere ver cualquiera de los otros programas que se han transmitido puede bajar la aplicación 11 más. Así es, baje esta aplicación, de verdad no se va a arrepentir, ya verá más de 250 programas aquí en 11 más. Bueno, voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy y voy a comenzar con Vera Angélica Granados García. Ella es maestra en pedagogía y en psicoterapia psicoanalítica de psique y cultura, clínica de servicios psicoterapéuticos a la comunidad. Vera, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por aceptar y por estar aquí. También le agradezco muchísimo a Vivian Bulhosen. Ella es psicoterapeuta familiar. ¿Cómo estás, Vivian? Ay, muy bien, gracias y gracias por la invitación. Gracias a ti, bienvenida. También le damos la bienvenida a la maestra Laura Hernández Trejo. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicología clínica y candidata a doctora en el campo psicología y salud, ambas en la Facultad de Psicología de la UNAM, coordinadora de psicología clínica y de la salud de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Cómo estás, Muy Laura? bien, Bienvenida. muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. A ver, pues quisiera comenzar contigo, Vivian. ¿Qué significa que los padres no estén en casa acompañando a los hijos pues, en su crecimiento y en su desarrollo? Pues mira, tiene muchísimos significados, ¿no? En tu proceso de crecimiento, de aprendizaje, de tus aprendizajes, de cómo manejas tus vínculos en tu vida, ¿no? Pues tiene yo creo que cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Pero de acuerdo a tu crecimiento tiene que ver muchísimo cómo te forman tus papás con su ausencia. Porque no es, muchas veces formamos desde la culpa, ¿no? Formamos desde el amor, formamos desde el afecto, formamos desde suplir y dar, ¿no? Cosas materiales para suplir nuestra ausencia.
Entonces yo creo que es bien importante, ¿no? El saber que papá o mamá no están o uno de los dos no estás o estás creciendo con alguno o con otro. Es bien importante cómo se te explique, cómo se te relacione con esa ausencia, cómo se te relacione con las personas que están a tu cuidado, con tu ausencia si estás totalmente, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí la responsabilidad desde tu formación, desde pequeño, así papá y mamá tengan que trabajar, que no, yo no veo nada en esto ni positivo ni negativo, simplemente es en tu crecimiento, es los mensajes que manden desde chiquitos, ¿no? Y cómo reparen, suplan, estén, ¿no? Es que hay como muchos, ahora sí casi consonantes, ¿no? Es cómo voy a estar contigo, qué quiero, ¿no? Para tu crecimiento, cómo me voy a relacionar contigo desde el afecto, desde la ausencia, ¿no? Son como muchas interrogantes, ¿no? Claro, en el proceso de crecimiento. Claro, que las vamos a ir analizando, por supuesto. Pero ¿cuáles son o cuáles serán los principales factores para que los papás se ausenten de casa? El trabajo, obviamente, ¿no? A mí me parece que tiene que ver con pues, todo este contexto económico, ¿no? Donde mamá, papá trabajan, tienen necesidades, pero también hay que hablar de otra parte, porque, mira, en la función paterna y materna, bueno, se da por hecho esta parte del amor, ¿no? El amor a los hijos, la afectividad. Pero también hay otra parte que tendría que ver con el deseo. Si tuve hijos porque, como empezarte a cuestionar, porque la cultura dice que tienes que tener hijos o porque verdaderamente lo deseabas. Porque ahí se observa el estilo de crianza. Es decir, tengo que trabajar, pero me doy el tiempo para llamarte, para mandarte un mensaje, ¿sí? Para decirte que te quiero. Para estar pendiente. O no me interesa y no te llamo, no estoy al pendiente, no asumo la responsabilidad paterna o materna. Tenemos que considerar algo, han cambiado las formas de maternar y paternar, ¿no? Y hoy se está haciendo un trabajo para que los hombres también asuman esta parte de su función con relación a la crianza. Y por otro lado, otro de los factores también es que son muy jóvenes, ¿no? Los padres y las madres. Entonces, hay padres y madres que desean, pues, divertirse. Y no significa que mamá y papá no se puedan divertir, sino que hay otra parte que es la responsabilidad de los hijos y las hijas. No olvidar esa parte, ¿no? Tratar de combinarlo. Entonces, estos factores, de alguna manera económicos, laborales y también de intereses personales, porque papá y mamá también son seres humanos. Exacto. O sea, esa parte también hay que considerarla cuando hablamos de por qué los padres están ausentes. No olvidarla. Así es. Exactamente. Laura, ¿por qué es importante que los hijos convivan con los papás? Ay, pues porque lo son todo. En las primeras etapas de la vida, pues son los padres quienes te van a dar esa imagen valiosa de ti mismo, ¿no? Quienes te van a acompañar y te van a enseñar cómo se resuelven los problemas, cómo lidiar con tus emociones, cómo solicitar ayuda. Vaya, pues son con quienes van a generar vínculo principalmente y que te va a permitir desarrollarte fuera de casa, en otros ambientes de manera segura, ¿no? Claro, así es. Bueno, pues tenemos comentarios en redes, Azu. Sí, de hecho, Leti, tenemos muchos comentarios, pero también les hicimos una pregunta previa al programa en días anteriores. En redes se les preguntó, ¿qué impacto crees que tienen los hijos cuando papá y mamá trabajan? Ustedes pueden participar en esta pregunta a través de Instagram, a través de Twitter y a través de Facebook. Y acompáñenos a ver cuáles son algunas de las respuestas que ya nos dejaron en la audiencia. Preguntamos en nuestras redes sociales qué impacto crees que tienen los hijos cuando papá y mamá trabajan. Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Noemí Arias. Sí, es verdad, se vuelven solo proveedores económicos. No hay emociones ni afecto. Cristian Javier Axa. Crecen con menos carencias económicas y por ende más posibilidades a futuro. Siempre hay tiempo de calidad que se les puede brindar y los valores que se promuevan en la familia van
a ser el pilar clave. Lina Magdalena Gómez Contreras. Es lo más normal. ¿Por qué tiene que generar impacto? Las mujeres no tienen la obligación de entregar su vida para servir a la familia. Todos viven en la misma casa y entre todos repartir los trabajos del hogar. Además, si hay dos fuentes de ingresos, habrá más calidad de vida. Rebeca Martínez. Que sí es importante que por lo menos uno de los dos padres esté en casa. La atención y el acompañamiento son muy importantes para el desarrollo de los hijos. Tania Lino Olaya. En mi caso, ninguno. Al ser mi única hija, la prioridad en mi vida. Yo solo trabajo el tiempo que está en la escuela. Eso no es negociable. Daesh Dbas. Sí repercute mucho en los hijos. Es necesario estar al pendiente para guiarlos y darles seguridad. JBR Luján López. Yo me sentía sola y ahora mi hijo me dice que se siente solo cuando me voy a trabajar, aunque el tiempo que tengo libre se lo dedico. La verdad es que los hijos necesitan no solo calidad, sino también cantidad de tiempo. Isidro Mejía. Es abandono total crecer solos sin ese cariño y amor que los hace y convierte en hombres de bien, con ese corazón destrozado por el sentimiento de no sentirse amado, apapachado, abrazado por lo que él más ama, que son sus padres. Una gran pena, un gran daño para toda su vida. Pedro de la Luz. Descuido total y abuelas dando lo último. Y papás recompensando su ausencia, malcriando. Que cada quien cuide sus hijos para que realmente lo piensen antes de tener más. Apolinario Rentería. Depende de la dinámica familiar. Cuando los padres están presentes en la disciplina y valores, aunque ambos trabajen, todo fluye. Y los hijos comprenden el esfuerzo, sumándose con su buen comportamiento y comunicación. El jaguar tiene un impacto muy grande. Hay chicos que son muy maduros y obedientes, pero hay otros chicos que se aprovechan de eso cuando no están los papás. Creo que es muy importante que los papás estén también muy atentos con sus hijos. Laura Cortés. Soledad. Crecen en solitario y suelen ser niños tristes y con malos recuerdos, y siempre es lo mismo con los padres ausentes, y ni a cuál irle. He conocido casos en los que hasta han intentado el suicidio. Montalvo Raquel. A mí me afectó negativamente y por eso ahora solo trabaja mi esposo, aunque el ser madre y estar en casa requiere que estés sana mentalmente. Erika Gómez. Todo depende de la educación con la que se cría a los hijos y las necesidades que tengamos, pero por lo general es muy difícil porque al tomar esa decisión se sacrifican muchas cosas. Darney Martínez. Cuando los padres están enfocados trabajando y a los hijos e hijas los educan con disciplina, nos hacen hijos e hijas responsables. César Gutiérrez Rubalcaba. Algunos se pueden sentir abandonados. Yo tuve la fortuna de tener una nana y no me afectó. Muchísimas gracias, gracias a todas las personas que participan y que nos comentan y bueno, pues sin lugar a duda dicen cosas bien interesantes. Por ejemplo, esto repercute mucho en los abuelos, ¿no? Cuando los papás tienen que salir por algún motivo, te quedas a cargo de los abuelos, a veces de los tíos. ¿Qué repercusiones puede tener que de repente todos participen en temas de tu educación, de tu crecimiento, de decisiones que tal vez tú quieres tomar y de repente todo el mundo empieza a opinar? Vivian. Pues sí, era lo que te comentaba al principio. Yo crecí en un vínculo así, ¿no? Donde todo el mundo, y es que se cree, todo el mundo tiene el derecho. Y la madre o el padre también lo permite, ¿no? Porque dice, pues te están cuidando, ¿no? Y está bien, muchas veces a lo mejor puede intervenir en algo, ¿no? Tus abuelos y todo, pero en todo tu proceso de crianza, no. Y sí tiene que haber también, aunque tú tengas esa imagen de ausencia, porque tiene que elaborar y todo, cuando mamá o papá regresa, sí tiene que haber lo que decíamos, la reparación, de decir, bueno, te lo dijo con cariño, con afecto, ¿no? Tus abuelos te están ayudando, me están ayudando a criarte y todo, pero que sepas que al final la persona que te cría, que te cuida, que te educa, todo soy yo, ¿no? Entonces, sí es bien importante, de verdad, tener como también reglas muy claras y muy, muy establecidas, porque si de repente ya no sabes a quién hacerle caso y te sientes hija de todos y hija de nadie. Entonces llega un momento en que dices, todos participan en mi proceso, ¿no? Y si a lo mejor desde que
que tú dejas a tu hijo al cuidado de alguien, también desde el principio establece reglas. Ayúdame, échame la mano en esto, gracias por hacer la tarea, bla, bla. Y obviamente saber si el niño o está en una situación de riesgo y eso, pues claro que puedes participar y si no te subas ahí, bájate, te puedes caer. Y hoy en día, en mi época no había tanta digitalización y las redes sociales, ¿no? Y ahorita tú ves que muchas personas que están al cuidado de otros niños, el niño está así todo el día con el celular, y por más que le diga ya hasta que el abuelo o la abuela quiere participar, no se le hace caso, porque también luego nos vamos a los extremos, ¿no? Tú no me puedes decir nada, tú no eres mi mamá, tú solo estás aquí para cuidarme. Entonces ahí también era lo que decía, reglas como bien claras, tanto con los niños, con los cuidadores, porque luego la otra persona dice, sé que se está haciendo un mal, hasta viendo todo lo que ve, pero no se me permite participar en poner un límite. Entonces yo creo que sí, ahí es bien importante tener las reglas bien claras. Efectivamente. Bueno, vamos a ver esta entrevista con la doctora Alejandra Salguero Velázquez. Ella es investigadora del CONACYT nivel 2. Nos dice cosas bien interesantes. Escuchémosla, por favor. No, la verdad es que no se justifica que los padres no estén en casa. O sea, particularmente en México tenemos un problema porque los hombres dedican mayor tiempo a sus actividades del trabajo y descuidan en gran parte la presencia con la familia y con los hijos. Esto no es justificable, o sea, se tiene que empezar a hablar de una corresponsabilidad entre el trabajo y la familia. Los riesgos de que los menores se queden en casa son muchos, tanto a nivel físico, ¿no? O sea, que pueden tener algún accidente, o sea, se pueden quemar con objetos calientes, etcétera, o a través de los contactos, depende de la edad de los niños, ¿no? Hasta los riesgos a nivel psicológico, que tiene que ver con esta idea de cómo es que las ausencias afectan psicológicamente el desarrollo de los niños. Es decir, ellos pueden pensar que están solos definitivamente y que eso puede tener afectaciones en su desarrollo psicológico como tal, ¿no? Entonces, la posibilidad es que puedan permanecer el menor tiempo posible solos para que puedan tener como un desarrollo psicológico normal, armonioso, completo. Los riesgos psicológicos, temores, miedos, ansiedades, inseguridad en ellos mismos, no importa la edad que tengas. Podríamos estar hablando de niños en preescolar, ¿no? Donde ya manifiestan estos signos, o niños incluso en la primaria o en la secundaria, lo cual se va agudizando, porque el tema del temor, la ansiedad, la angustia, la depresión, generalmente no lo comparten, sino que lo callan, lo silencian, y eso tiene afectaciones a nivel emocional. Muchísimas gracias a la doctora Alejandra por esto que nos comenta. Y sí, definitivamente hay muchos riesgos físicos y emocionales también al dejar a los hijos solos en casa. Hay muchos especialistas que dicen que la edad adecuada para dejarlos es entre 9 y 12 años. ¿Existe esto? O sea, ¿sí hay una edad en la que puedes decir ya si los dejas hay menos posibilidades de algún accidente o de que lo tomen de la mejor manera? Depende del caso. Es decir, depende del caso de familia, sí, ¿no? En esto que hablábamos sobre el tipo de vínculos que se establecieron, porque de 9 a 12 años dejar a los niños, niñas, también implica cuestiones que hace un momento se hablaba sobre la cuestión de las redes sociales, ¿no? Eso es un riesgo ya eminente, una situación que es importante considerar, porque de ahí los están contactando. Sí. Personas que tienen otro tipo de intenciones. Esa parte es para cuidarse. Entonces, de 9 a 12 años justo ya saben manejar la tecnología. Perfectamente bien. Hay un tipo de relación a través de las redes sociales. Así es. Déjame hacer una breve pausa. Sí. Y regresamos con más de esto. Mis papás nunca están en casa. Quédense con nosotros. El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. León Battista Alberti,
arquitecto y poeta italiano. Es un hombre sabio, el que conoce a su hijo. William Shakespeare, dramaturgo y poeta inglés. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza con el tema Mis papás nunca están en casa. Antes de irnos a corte, tuve que interrumpir a Vera porque, bueno, ya teníamos que salir, pero nos estabas hablando también de los riesgos que corren los niños de 9 a 12 años al dejarlos en estos momentos, en esta época de tanta tecnología y de tanto acceso a información, Vera. Así es, me parece que es importante considerarlo como una situación que va en incremento, pero además muy riesgoso, porque es a través de las redes sociales que se contacta a los niños o pubertad y se presentan estas situaciones de acosadores, abuso, y se van presentando como amigos. He escuchado casos donde estos chicos ya les piden prestado, les hacen transferencias, o sea, situaciones de riesgo. Entonces me parece que sí es necesario un cuidador o alguna actividad donde los niños estén vigilados, porque así solos con esta situación de las tecnologías, o sea, ya no solamente es pensar que en la casa pueda suceder algo, ¿no? Como hace un momento decían que el gas, se puedan quemar, se puedan dar estas situaciones, sino ahora los niños se la pasan la mayor parte de su vida conectados, y esa conexión en una virtualidad donde no hay una supervisión y donde el otro se hace pasar por un jovencito de 13 años, pero estamos hablando que es un hombre de 50, ahí están los riesgos. Entonces sí son elementos importantes que los padres y las madres tienen que saber. Ya no te estás enfrentando a una cuestión que tiene que ver con que lo conoces, es el vecino y que le puede hacer un daño a tu hijo, sino ahora es a través de las redes, a través de la tecnología. Y me parece que sí es necesario estar al pendiente de esta situación. Y esto que mencionas es bien importante porque, sin lugar a dudas, pues sí, es algo que ya está al alcance de todos. Y qué niño que, pues sí, no tiene un celular, no tiene una tablet, no tiene acceso a internet, no tiene redes sociales, pero a todos los papás y mamás que nos están viendo y que tienen que trabajar y que tienen que salir y que definitivamente tienen que dejarlos varias horas en casa, ¿cómo le hago para que mi hijo, estando en redes sociales, estando tanto tiempo en internet y teniendo tanto acceso a la información, no caiga en este tipo de riesgos? ¿Cómo se le hace? Bueno, yo creo que, como ya decía Vivian, la comunicación es fundamental, ¿no? Ahora, en estos casos, es cierto, no podemos evitar que lo tengan. Algunos papás todavía no tienen pues ese conocimiento de lo virtual, de cómo utilizar el pues bloqueo, no bajar apps, y finalmente el niño va a estar con un aparato 6, 8, 10 horas libre, ¿no? Entonces yo creo que algo que podría ayudar es la comunicación, hablar mucho de esos riesgos, darle a conocer qué es eso, que es peligroso, de manera que pueda acercarse a mí cuando sienta que algo no está siendo normal, y también la función de la supervisión, que es vital, y de los padres. O sea, no puedo no estar contigo, pero tampoco saber qué estás haciendo. De alguna forma me tengo que involucrar, revisar de vez en cuando esos dispositivos, pero también, o sea, que mi hijo sepa que eso voy a hacer. De manera que tampoco se genere ese entorno de desconfianza, sino que sea algo que sabe que yo estoy atenta a lo que está haciendo, que los voy a revisar y que le voy a ayudar a conocer cuáles son los riesgos que están ahí, si es que algo percibo así, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar este testimonio anónimo y regresamos con más de este tema. Mi familia está conformada por mi hija mayor de 29 años, mi hija menor de 22 y por 3 perros y 4 gatos. Yo fui mamá ausente durante muchísimos años, prácticamente la mitad de la vida de mis hijas, debido a que trabajaba yo en una empresa muy grande, con muchas responsabilidades, y tenía yo horarios de trabajo sumamente amplios. Me ausentaba de lunes a sábado por completo. Solamente podía yo
convivir, por decirlo de alguna manera, con ellas los domingos, pero realmente no había como tal mucha convivencia, porque pues también era el día que yo ocupaba para poder descansar un poco, para poder dormir. Mi presencia en la casa pues era muy poca. Por lo tanto, pues las niñas empezaron a generar, sin que yo lo supiera, un conflicto muy importante hacia mí, ¿no? Con muchos, pues no sé si rencores como tal, pero sí con muchos reclamos que me hicieron saber muchísimos años más adelante. Durante los 10 años que yo trabajé en la empresa, mi única red de apoyo fue mi mamá. Lo que el tiempo me cobró al paso de los años y sin yo darme cuenta, porque creía yo que tenía una muy buena relación con mis hijas, me hicieron saber lo mala madre que fui, porque era yo una madre ausente. Ellas no entendieron que el sustento de la casa era yo, aunque lo sabían, que su papá no aportaba absolutamente nada, porque me separé yo de él, pero él se separó de las 3. Entonces, a pesar de que lo sabían, no dejaron de reclamármelo y diciéndome cuando falleció mi mamá, que pues para ellas había fallecido su mamá, porque ella era la que había estado con ellas todo el tiempo y yo me la pasaba trabajando, que para mí era más importante conservar mi trabajo que mi relación con ella. Sí, por supuesto que de lo que me arrepiento hoy es de haberle dedicado tanto tiempo a un trabajo donde finalmente cuando ya no fui requerida me dieron las gracias, pero pues la cuestión de ser una madre ausente, esto es algo que sigo cargando al día de hoy. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, pues escuchamos aquí esta culpa de una mujer que al final pues no tuvo otra opción más que salir a trabajar, que bueno, se separó de su esposo, y además de la culpa, pues también un poco el reclamo, ¿no? De las hijas, el reproche de no estuviste con nosotras. Y bueno, esto sucede muchísimo, ¿no, Laura? Sí, sucede muchísimo porque como dice el testimonio, pues es la necesidad, ¿no? Lo que te mueve a buscar ese trabajo y ese sustento. Pero me resultó muy interesante también este testimonio porque habla de una abuela cuidadora, ¿no? Sí. Y más bien cómo esta figura de madre se diluyó en esta abuela cuidadora. Entonces también creo que ahí, aunque se tengan estos cuidadores, hay que hacer esa presencia, como decía Vivian, ¿no? Yo me pongo de acuerdo, pero el padre y la madre soy yo. Yo soy quien guía esa crianza, ¿no? Porque de otra forma, pues, a esta mamá, pues, ¿de qué le sirve ahorita vivir el resto de su vida con culpa? Sí, ya no. Con culpa, también con mucho dolor de decir, decían que mi mamá era la mamá, entonces hay hasta cierto rencor o coraje, y bueno, es que son muchísimas cosas. Es que ahí se escuchó que más allá de la ausencia, es como esa ausencia de vínculo. O sea, no es tanto, se podría decir, sí, me iba a trabajar todo el día y entonces no estaba en la casa. Pero más bien es esa ausencia de vínculo afectivo, porque si bien ella tenía que trabajar, porque lo que escuché ella era la proveedora, el vínculo se podría haber trabajado. Es decir, esa cercanía, ese hablar con las hijas, ese comunicarme, ese establecer este lazo afectivo con ellas. Entonces, cuando no se trabaja el vínculo, ¿y cómo se trabaja el vínculo? El diálogo, el acercamiento, cómo estás, qué haces, en qué te puedo ayudar. No sé, ese tipo de cuestiones, o te amo, te quiero, aunque no esté, siempre estoy pensando en ti, en cómo estás. Transmitir, ¿sí? Ese cariño, ese afecto. Y lo que alcanzo a escuchar es que como las mamás están pensando más bien en ellas, ¿no? Es que los estoy dejando, es que está mal. Es que, y ahí viene la cultura, ¿no? O esta conciencia moral de cómo tú, mujer, estás dejando a tus hijos. Entonces ellas se encierran en la culpa y no alcanzan a establecer ese vínculo más allá de la culpa, donde sí trabajo, se les hace saber, pero también te amo,
y trabajo para que estés bien. Entonces eso sería como algo distinto, porque caer en este extremo de que la mamá que trabaja es aquella que está haciendo mal, pues me parece que es una cuestión que no nos ayuda para el análisis de las causas que llevan a esta situación. Y por otro lado escuchaba esta parte donde decía el rencor que se va alimentando. Entonces esto se dejó pasar, ¿no? Hasta una cuestión de rencor. Y recordemos cómo se forma un síntoma. El síntoma es una formación de compromiso entre el odio y el amor. Los niñitos aman a sus papás y cuando empiezan a sentir que no están, que se van y no lo logran elaborar, ¿qué pasa? Empieza a salir el odio, pero como esta moral de cómo voy a odiar a mamá o cómo voy a sentir rencor, entonces se va escindiendo la situación y empiezan los síntomas. Por eso me gustaría enfatizar que estas situaciones, más allá de solo quedarte mamá pensando o papá pensando en ti, es cómo me voy a vincular y cómo voy a hacer un sostén y voy a trabajar en la crianza a partir de qué es lo que necesita el otro. No solamente si yo estoy haciendo bien o mal, porque pregúntate si trabajar no ayuda para que tu hijo también tenga un desarrollo. Claro. Pero pensemos, o no sé, yo me pongo muchas veces en el lugar de tantas mujeres que tienen que salir a trabajar y que además tienen que cargar con la separación de su pareja y que además tienen que cargar con los reproches muchas veces de los papás que te dicen, y ahora yo me voy a hacer cargo, ¿y por qué no te diste cuenta entonces? Y porque te dije que no te casaras con él, ¿no? O sea, empiezan también los reclamos de la familia y tener que cargar además de ese dolor tan grande de la separación con los papás, tener que cargar con la responsabilidad de tus hijos, con tu culpa. Entonces, yo creo que son también un cúmulo de situaciones que de repente tal vez la mamá se vuelve más dura y entonces es su forma de decir, pues voy a tener que sacarlo adelante y voy a hacer a un lado mis sentimientos, mi dolor, y de ahí también tal vez puedes decir, pues ni modo, mis hijos se tienen que acostumbrar y lo estoy haciendo por ellos. ¿Y sabes? Perdón, porque no estamos acostumbrados tampoco a la verdad. Entonces, cuando tú acostumbras desde chicos a tus hijos a la verdad y al decirles, no les tienes que poner todo el escenario a lo mejor de un suceso, de una separación y de eso, porque un niño no pierde la esperanza jamás y no se la tienes que perder. Pero sin embargo decir, esto está pasando. Mamá en este momento, sí, está pasando por un proceso difícil, está pasando por un proceso de separación. Mamá se va a ausentar. La vida de mamá tuya y de hermanitos está cambiando. Papá no está. Papá puede a lo mejor proveer, papá puede a lo mejor estar. Papá en sus tiempos que te ve, pues te va a hacer tu rato ameno, ¿no? Pero yo estoy aquí 24/7, ¿no? Tengo que trabajar, mi vida cambió tanto como la tuya. Entonces, cuando tú le hablas a un niño desde la verdad y lo vas preparando desde niño, no hay esta dinámica tan fuerte. Sí me cambió la situación y te cambió a ti. Mamá va a estar ausente, papá no va a estar en casa. Entonces, empezamos a acostumbrar a dialogar, a empatizar, a que los niños crezcan desde la verdad y no desde el dolor, no desde la imaginación y por qué habrá sido y todo. Entonces la mamá se va súper furiosa y decirle, pues sí, tú estás enojada conmigo porque no estoy en casa, pero tu papá se fue y nos dejó. Y entonces ahí hay dobles mensajes todo el tiempo, ¿no? Me tengo que ir, lo siento mucho, pero yo también estoy enojada porque el que se fue el tipín digo, perdón, pero así es. Entonces llega un momento en que si nos sentamos a hablar desde la verdad, con las palabras adecuadas, si nos bajamos al nivel de un niño y asumimos nuestra propia historia desde el dolor, desde el proceso, desde nuestros cambios, desde que la vida te puede cambiar, empiezas a construir algo desde la sanación, desde la confianza y desde la paz. Porque además lo escuchábamos en el testimonio que decía, ellas no se dieron cuenta que no nada más me abandonó a mí, nos abandonó a las tres, ¿no? Claro. O sea, y es una forma ahí como de, pues se escucha ese dolor, ese resentimiento que se tiene y que se traslada a los hijos. Sí. Y que muchas veces pensamos que los niños por ser niños no se tienen que enterar o que no están preparados o que no, les tratas de ocultar muchísimas cosas cuando no es así. Sí, y es que aquí también hay otra parte, donde los tiempos van cambiando, ¿no? Se podría decir que sí, un mayor porcentaje los hombres abandonan,
Pero también está la otra parte donde las madres abandonan. También. Y también hay otro fenómeno donde este dolor de la madre se lo transmiten a los niños, pero en términos del odio al padre. Entonces, estas verdades están permeadas de subjetividad. ¿Desde dónde lo vivo? Porque también colocar en una posición a la madre de, pues sí, en el mayor porcentaje lo sabemos, pero también está la otra parte que hay que considerar. ¿Y qué pasa cuando esta verdad está permeada por esa subjetividad de la madre y entonces transmite este tipo de situaciones o de experiencias anímicas al niño? El niño crece con ciertas situaciones, corajes y problemas, ¿no? Aunque a mí me parece fundamental que se hable y se dialogue en términos de lo que pasa en la familia. En esta nueva sintonía de las nuevas paternidades, ¿no? Donde el padre también quiere ya participar en la crianza de sus hijos y donde por cultura de pronto la mamá no permite, ¿no? Porque también es como tocar un tema donde la mamá tradicionalmente ha sido la dominante. Cuando viene un padre y dice, yo quiero asumir mi paternidad, yo también quiero ser parte, pero la mamá no lo permite. También se dan esas situaciones, lo escuchamos en la clínica. Sí. Entonces, esta parte también es como tener un panorama mucho más amplio de lo que está sucediendo en nuestro contexto, que ha habido muchos cambios. Ahora ya no hablamos solo de unas familias tradicionales, ¿no? Sino ahora hay otro tipo de familias que hay que considerar, donde los hombres están asumiendo la paternidad y adoptan. Sí. Y buscan la manera de ejercer la paternidad, ¿eh? Es un cambio pequeño, pero me parece que también es necesario tocarlo, porque no solamente es la función materna la que está en juego, sino también la función paterna. ¿Y de qué manera podemos transmitir desde la situación que me parece muy bien manejabas como la verdad? Bueno, desde dónde, cómo y a un niño, ¿no? Sí, y desde su lenguaje, obviamente, ¿no? Sí, Siempre. Claro. Azu, ¿tenemos comentarios? Tenemos llamadas, muchos comentarios. Aquí nos están llamando, un adulto mayor nos dice desde Guadalajara. El reflejo de los hijos son los padres, por tanto, es que dice, por tanto, descuido que tenemos los papás. Ya. Nada más dice eso, el reflejo de los hijos son los padres, por tanto, descuido que tenemos los papás. Tenemos otro comentario de también un hombre que nos habla de aquí de la Ciudad de México, 67 años, y dice, mis padres siempre estuvieron ausentes. Yo sentía ansiedad y estrés. A menudo tenía comportamientos agresivos por la angustia de no tener un referente emocional, provocándome trastornos de personalidad y depresión, lo que me llevó al alcoholismo. Estos problemas los trabajé en psicoterapia y ahora que soy padre y abuelo trato de pasar más tiempo con mis hijos y que los vínculos se fortalezcan. Muchas gracias por compartirnos este testimonio. Es muy importante porque efectivamente la terapia es muy importante y por eso queremos también invitarlos a que vean el programa de mañana miércoles que se titula ¿Cómo elegir una terapia? Si usted no sabe qué tipo de terapia existe o qué tipo de terapia le conviene de acuerdo a su personalidad, mañana le van a dar todas las herramientas para que pueda elegir una terapia y con la terapia se pueden llevar procesos para sobreponerse emocionalmente a muchísimas situaciones que se han vivido a lo largo de la vida. Entonces ahora vamos con otros comentarios que nos dejan acá. En Facebook nos dicen, lo que sucede es que la atención y las muestras de cariño para los hijos no están peleadas con las responsabilidades laborales y sí más comunicación. Ahora les compran todo para calmar la culpa de no estar con ellos y eso es aún peor. Nada suple el amor y la atención. Nos dicen también acá, muy buen día. En mi caso tuve que trabajar todo el día por ser la proveedora. Es una mujer. Debido a esto, mis hijos crecieron con la ausencia total del padre y la semiausencia de mi parte. Sí me siento culpable de no haberles dado tanta calidad de tiempo y les he pedido disculpas por ello. Muchas gracias por su comentario. Vamos ahora a la segunda parte de la entrevista con la doctora Alejandra Salguero Velázquez. Ella aquí nos explica los sentimientos de abandono, cuál es su impacto y sus consecuencias. Vamos a ver qué nos dice.
Los sentimientos tienen que ver justo con esta parte del comportamiento, ¿no? O sea, los sentimientos de tristeza, de soledad, de abandono, de angustia, de depresión, o sea, se manifiestan a través de no querer comer, no querer asistir a la escuela, no socializar con otros niños, no querer hablar con el padre o con la madre o con la familia cercana, ¿no? Y entonces esto tiene que ver justamente con el manejo a nivel emocional por parte de los niños. Atender a un niño o adolescente por cuestiones de sentimientos de abandono podría ser o de manera directa con un profesional, porque luego nosotros sobreestimamos, ¿no? Así, ay, es que está triste el niño. No, o sea, es un llamado de atención para decir, necesita atención psicológica. Es decir, podría hablar con el psicólogo de la escuela, no hay psicólogo o psicóloga en la escuela, en la propia comunidad, o poder justamente abrir espacios de conversación en la familia. O sea, dedicar un tiempo para poder platicar, para poder empezar a indagar con estos niños. Oye, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te comes las uñas? ¿Por qué rompes los lápices? ¿O por qué te empiezas a cortar los brazos? ¿No? O sea, son como llamadas de atención muy, muy serias en términos de la manifestación de las ausencias, ¿no? Las consecuencias. Es un desapego total a los vínculos de relación con ese padre ausente, ¿no? Tenemos una investigación interesantísima donde los adultos dan cuenta de qué es lo que sienten por ese hombre que los abandonó. Y lo que sienten es un terrible rechazo, una sensación de no querer hablar con él, de no querer saber qué fue de su vida, de no querer establecer ningún contacto con él. Pero eso de igual manera se lo llevan a su propia vida, y ya sea que planteen la posibilidad de decir, reestructuro mi vida y entonces hago una relación cercana con mis hijos, o definitivamente se repiten los patrones. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Alejandra Salguero por esta entrevista. Y bueno, pues sí, ya estamos escuchando de las consecuencias que puede haber cuando los papás se ausentan, pero no quiere decir, y yo no quiero como que se vea que estamos diciéndoles no se tienen que ausentar, esto es malo, porque salen a trabajar, porque definitivamente en muchísimos casos se hace por necesidad y obviamente por salir adelante como familia, como equipo. Entonces, lo que queremos resaltar en este programa es de qué forma se puede hacer, porque es inevitable que los papás en muchos casos salgan a trabajar, pero de qué forma se puede hacer para que el niño crezca pues bien, con amor, que crezca sano y que no haya repercusiones más adelante en estos niños. Esto es lo que intentamos hacer. Y bueno, pues nosotros queremos invitarlo a que continúe con nosotros. Vamos a hacer una muy breve pausa. Todavía tenemos mucho que hablar del tema, así que ojalá se quede con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Regresamos en un momento. Siempre bese a sus hijos y dígales las buenas noches, incluso si ya están dormidos. H. Jackson Brown Jr., estadounidense y autor del pequeño libro de instrucciones de la vida. Buenos días. Cuando los padres no están presentes en la vida de sus hijos, puede haber una variedad de causas y repercusiones negativas en el bienestar y desarrollo de los niños. La falta de presencia de los padres puede manifestarse de muchas formas, incluyendo la ausencia física debido a la separación, al divorcio o a la muerte, así como la ausencia emocional debido a la negligencia, la adicción o la enfermedad mental. En casos de ausencia física, los niños pueden sentirse abandonados o rechazados, lo que genera problemas de autoestima, de depresión y ansiedad.
Además, la falta de presencia paterna puede afectar negativamente el desarrollo emocional y cognitivo de los niños, lo que altera su capacidad para regular sus emociones y tomar decisiones informadas. Los padres que no están presentes emocionalmente pueden ser incapaces de proporcionar la atención y el apoyo emocional que los niños necesitan para poder desarrollar una autoimagen positiva y relaciones que sean saludables. Es importante reconocer que la ausencia de los padres puede tener un impacto muy negativo a largo plazo en los niños. Así que es muy importante reconocer las causas de esa ausencia y proporcionar intervenciones adecuadas para ayudar a los niños y las familias a superar estos desafíos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Marisa, por esta reflexión. Vamos con más comentarios. Nos están escribiendo. Aquí en Facebook nos dicen: soy docente de primaria y en mi experiencia profesional, cuando la madre tiene un horario muy amplio de trabajo y si no hay una buena organización y dinámica familiar, es un desorden. Los niños no hacen tarea, no cumplen, su higiene personal no es la adecuada y en la mayoría de los casos su rendimiento escolar es bajo. Los padres no tienen tiempo para atender los asuntos escolares y eso impacta en su autoestima. En la mayoría de los casos, los abuelos asumen obligadamente el rol de padres. Tenemos otro comentario que abona en este sentido. Nos dice, trabajé 27 años en guarderías del Seguro Social. En ese tiempo teníamos reglas de cómo atender a los niños. Como en ese entonces tenía hijas pequeñas, comprendía el sentir de los niños y de las mamás al dejarlos por tener que ir a trabajar. Cuando los niños se quedaban tristes o llorando, sentía que mi deber era tratar de ser empática con ellos y hacerlos comprender que sus papás iban en busca de un mejor bienestar para seguir comprando su ropa, sus juguetes. Debemos de recalcar siempre el amor a los niños para que no se sientan desprotegidos o abandonados. Tenemos más comentarios también acá en Facebook. Nos dice Vianey: la presencia física de un padre o madre no implica una presencia emocional asertiva. Hay padres que están en casa, pero emocionalmente ausentes. El hecho que los niños puedan experimentar espacios sin sus padres da pie a la autonomía, a que vean la vida diferente. Como padres, nuestra labor es trabajar en uno mismo para poder brindar calidad en vez de cantidad. Si el tiempo y los espacios en los que conviven se realizan a través del amor, de la crianza respetuosa, generando momentos únicos de diversión, de apapachos que generen recuerdos positivos, que generen un buen vínculo, que no se tenga que ver afectado con la vida laboral de mamá o papá. Y un señor nos escribe y nos dice: en mi opinión, lo que hace falta es construir un proyecto de vida entre la madre y los hijos, acercándolos a todos a los sacrificios que hay que enfrentar en el mal llamado abandono. Pues no lo es. Es una necesidad de tener que salir a trabajar y hay que hacer del conocimiento de todos los hijos e incluso repartir roles y responsabilidades para los que se van a trabajar y para los que van a la escuela y para los que se quedan en casa. Hay que hacer del abandono un proyecto familiar y una oportunidad de crecimiento y no una relatoría trágica y victimizada de lo que de todos modos se tendrá que hacer: salir a trabajar. Pues sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben, que nos comparten sus opiniones. De verdad, son muy, pero muy valiosas. Bueno, antes de irnos a corte comentábamos que no se trata de decir que está mal que salgan los padres, porque es una necesidad obviamente absoluta. Pero la idea es que se haga y que se trabaje con los hijos para que no haya repercusiones. Sí, mira, ahorita me llamó la atención de este tema del comentario, la palabra abandono. Efectivamente, no porque papá y mamá salgan a trabajar hay un abandono. No porque papá no esté en casa o mamá no esté en casa hay un abandono. Ahí es de nuevo, ¿cómo generaste un vínculo asertivo para que esta dinámica sea funcional? Es explicándolo, comunicándote con mensajes, con momentos de presencia, con calidad de tiempo. Muchas veces ni siquiera tienes que hablarlo tanto, sino con la cercanía, la presencia. Si yo llegué tarde, a lo mejor que me le veas en la mañana que me levanté y te puse un cuento junto para que supieras que estoy aquí. Son lazos y generar vínculos y vínculos afectivos. No
no se está diciendo que el que se vayan a trabajar hay un abandono, pero sí cómo construyes esos vínculos, esos tiempos, esos horarios, esa calidad de tiempo, y sí tiene que haber reglas, sí tiene que haber pláticas con los niños, sí tiene que haber contacto con los niños, sí tiene que haber emocionalidad con los niños, porque al final hay personas que dependen afectiva, económica, social de ti. Entonces, no es nada más cubrir la parte económica, que es algo papá y mamá tienen que salir a trabajar para cubrir todo aquello que se te tiene que proveer. En el momento que decides agrandar tu familia, compartir, tienes que tener la responsabilidad de entender que no nada más es el lado económico, es la afectiva, la social, la emocional y todo lo que depende de la crianza de un niño. Y si no sabemos cómo hacerlo, buscar ayuda profesional. Así es. Sí, buscar ayuda profesional y bueno, reconocer cuando no se puede y cuando hay un conflicto o hay culpa o hay una situación que ya me está rebasando y no lo puedo manejar. Entonces, tener esa posibilidad de pedir ayuda. Ahora que comentaba Vivian esta parte, me parece también importante destacar el que, así como el padre y la madre tienen derecho a un desarrollo profesional y laboral, no solo por la necesidad de que tengo que darles de comer a mis hijos, sino como seres humanos también tienen derecho a un desarrollo profesional y laboral. Pero ahí no se nos puede olvidar que está la otra parte de los derechos, la cuestión legal que tiene que ver con que los niños y las niñas también tienen derechos. ¿Como cuáles? Al cuidado, a la protección, a la seguridad. Y en ese sentido, entonces, también es permitirnos dejar de romantizar la crianza, porque de pronto es solo la parte del amor, que es fundamental. Claro. O sea, eso es fundamental, pero no olvidemos la otra parte, donde ser papá y ser mamá es también una responsabilidad legal, ¿sí? Y de pronto de eso no se habla. Solamente como cultura mexicana es que yo quiero a mi hijo mucho, lo amo, me desvivo por él y hago todo, pero no alcanzamos a dimensionar que estos niños y estas niñas también tienen derechos como parte de la sociedad y como ciudadanos. Entonces, así como que sí hay una necesidad económica y hay una desigualdad en nuestro país social, pero sin dejar de ver que también ellos tienen derechos y dentro de esos derechos está el cuidado y la protección, la seguridad de esos niños. Entonces, como comunidad, ¿cómo nos organizamos? Porque de pronto es solo en lo individual, como una sociedad, desde lo individual, no, yo me hago bolas con mis hijos y quién sabe, ¿no? Como sociedad, como ciudadanía, ¿de qué manera podemos contribuir cada uno para la vigilancia y el cuidado de los niños y las niñas? Esa es una perspectiva distinta que se nos ha olvidado, porque ya en otras épocas, no en México, sino donde se hace este tipo de cuidados o protección a los niños y las niñas, cada uno asume una responsabilidad. Tú decías hace un momento, cuando veías a este niño que era, pues sí, lo tenía que dejar su mamá por una cuestión económica, sí era necesario, bueno, que alguien estuviera al pendiente de los que estaban ahí, ¿no? Lo que pasa, déjame darles el contexto porque esto lo dijimos fuera del aire. Yo tenía un vecinito una vecina que se iba a trabajar a la central de abasto a vender en las madrugadas café, atole, pan para la gente trabajadora de la central y dejaba a su bebé como de 2 o 3 años y como a las 2, 3 de la mañana escuchábamos el llanto desgarrador del niño. Ellos rentaban un cuartito al lado de mi casa y entonces pues era levantarnos mis papás y yo a consolar desde la ventana al bebé, porque era un bebé, era incapaz de decir tengo miedo, nada más decía mamá y lloraba terrible, ¿no? Entonces hablábamos fuera del aire de esta necesidad de muchas madres que tienen, muchos papás de salir a trabajar y que no tienen nada, venía de un pueblo pues, lejos, entonces no tenía familia, no tenía esa contención que mucha gente cuenta, ¿no? Entonces era esa parte que comentábamos fuera del aire, hablábamos de los traumas que puede haber tenido este niño al tener este miedo de abandono de la mamá, ¿no? Así es. Así es. Ahora, yo quisiera preguntarles, a veces normalizamos todo, ¿no? O sea, bueno, yo tengo que salir a trabajar, se tienen que acostumbrar, esto nos tocó vivir, ni modo, se van a hacer fuertes, independientes, y todo lo normalizamos. Y si nosotros también venimos de papás que no estuvieron en casa y pensamos que no tenemos ninguna secuela o ninguna consecuencia.
Pero ¿qué rasgos podría tener un adulto que puede indicar que sí tuvimos algún trauma o que sí tuvimos algún problema y que sí nos afecta en nuestra vida adulta el haber convivido poco con nuestros papás o habernos sentido abandonados? En la edad adulta, ¿cómo podemos identificarlo? Pues en la edad adulta tienes como muchas cosas que te saltan, ¿no? Hay gente que al revés, en vez de sentirse abandonado y miedo al abandono, es exceso de control, ¿no? O sea, controlan demasiado a los hijos. O sea, aunque estén fuera, es ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Esto, ¿no? Porque te da miedo. Te das mucha cuenta, o en el exceso de control, en la falta de empatía también te das mucha cuenta, porque como tú dijiste, normalizaste, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te va a pasar a ti, no? O sea, si yo lo viví, mírame, no me pasó nada. De entrada, en el momento que te comparas, a ella hay otra cosa. Digo, los estoy tratando de poner en el lenguaje más simple, ¿no? En la comparación, en la aprensión, en el desapego o en el exceso de apego, ¿no? Y muchas veces aprendes a crecer con dos tipos de apegos en tu vida, ¿no? El apego que está todo el tiempo, ¿no? Hacia una persona, y el apego que es demandante, y el apego evitativo, ¿no? Entonces, si tú estás evitando todo el tiempo el relacionarte, el platicar, el tocar el tema, decir, bueno, ¿por qué cuando estoy sentada con mis hijos, con mi familia y eso, evado el tema? O el exceso de control. O sea, te das mucha cuenta en tu comportamiento día a día y en cómo te estás relacionando con tu entorno. Si eres capaz de escuchar las necesidades ajenas o no, si realmente es importante cómo que se manejen, porque hay familias que lo dan todo por entendido. Ay, pues tú haces esto, tú haces esto, tú haces lo otro. Y a lo mejor la persona ni siquiera lo tiene ni siquiera resuelto en sí mismo, ¿no? Pero sí, ¿cómo estás generando tus vínculos? ¿Eres apegado, eres evitativo? O sea, de muchas maneras. Claro. Ahora, también tiene muchas ventajas el estar solo desde niños, y lo manejamos de manera adecuada, como lo hemos venido diciendo, porque te vuelves independiente, te vuelves autónomo, o sea, te enfrentas a una vida tal vez, pues sí, de una forma mucho más, no quisiera decir madura, pero de alguna manera sin tanta dificultad, pues. Y eso también es una gran ventaja, ¿no? Sí, pues tienes la posibilidad para resolver problemas, exacto, autonomía, independencia. Sí, siempre y cuando acompañado de ese vínculo afectivo. E insisto, porque si no lo hay, sí tiene unos efectos distintos. Hace un momento, cuando hablaba sobre estos rasgos de las personas, me llama la atención porque si bien es caso a caso, puedes identificar algunas cuestiones que tendrían que ver con la seguridad, pues sí, la falta de seguridad, dificultades para relacionarte con el otro, dificultad para establecer efectivamente los vínculos afectivos. Entonces, esto se va haciendo como una repetición y se va desplazando de generación en generación, ¿sí? Cuando uno de ellos ya habla sobre que esto es insoportable, es cuando se acude a terapia. Entonces me parece que esto que se repite, que es algo que ha estado en la familia y que debido a estas situaciones que se viven como normalizadas, tienen estos efectos. De ahí la importancia de solicitar terapia, ¿no? Cuando ya no puedo con ello. Sí. Oye, Leti, justo tenemos un testimonio de Fabiola, que es una chica que nos cuenta cómo vivió ella esta sensación de abandono y cómo pudo sobreponerse a través de la terapia y cómo vive ahora ella su situación de ser mamá. Vamos a ver este testimonio, a ver qué nos dice. Mis padres fueron ausentes durante 13 años de mi vida. Tengo muy presente el crecer con mi abuelo supervisando lo que pasaba conmigo después de la escuela. Iba en una escuela de medio internado, salía a las 5 de la tarde, mi mamá me recogía, me dejaba en nuestro domicilio y se volvía a ir a trabajar. Y ella regresaba alrededor de las 10, 11 de la noche. La volví a ver hasta el otro día. Eso fue mi vida hasta la preparatoria. Y mi papá no figura en esa época. Lo siguiente era que no importaba qué hiciera mi mamá, no importaba que me diera cosas materiales, que hubiera
inclusive hasta actos amables de su parte, yo lo tomaba siempre desde una postura muy a la defensiva. Siempre lo tomaba como, pues sí, tengo lleno el cuarto de juguetes, pero pues yo quisiera que estuvieras aquí. De joven era, pues sí, tengo permisos y salidas con las amigas, ropa, zapatos, pero estoy sola todo el tiempo. Siempre hubo como esta situación a la defensiva. No encontraba cómo generar conexión con ella. Tardó mucho tiempo en que pudiera llegar esa sabiduría. Fue a partir de la terapia que comprendí que la situación que yo vivía junto con ella no era algo elegido por ella deliberadamente. Era una situación que conllevaba un cúmulo de circunstancias que la hacían tomar esa postura o ese lugar. No era algo que ella decidiera solo porque sí. Ella se vio orillada a llevar la vida de esa manera. A partir de la terapia fue que pude aceptar que la situación era esa, pero no tenía por qué vivirse desde el dolor. Actualmente me veo en esta posición de ser madre y gracias al trabajo terapéutico también es que descubro que voluntariamente sí quiero encaminar mi energía a cambiar el panorama de mis hijos y romper con ese patrón. Las situaciones que yo viví con mi mamá no tenían por qué seguirse viendo desde el resentimiento o el rencor o que eso marcara el resto de mis días. Y decido que sí soy hija de unos padres ausentes, pero soy una adulta ejerciendo una maternidad más presente. Muchísimas gracias. Gracias a Fabiola por este testimonio. Y bueno, pues sí, hay muchas repercusiones y yo creo que el tema aquí es hacerlo de la forma adecuada, con comunicación y con amor. Ir a terapia, ¿estoy bien? Sí. ¿Sí? Sí. Y definitivamente trabajar en ello, no normalizarlo. Estamos ya por terminar el programa, de verdad, sé que se nos quedan todavía muchísimas cosas que contar, muchos testimonios que nos están escribiendo, pero a mí me gustaría cerrarlo y quiero comenzar contigo, Vera. ¿Con qué lo cerramos? ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Qué le dirías a todas estas personas que nos están viendo y que están viviendo esto? Me parece que algo importante a considerar es, en cuanto a la identificación sobre la crianza, sobre el sostén como una función importante, como mamá y papá, ¿lo estoy realizando o no? Independientemente de tu deseo de trabajar o tu necesidad de trabajar, este es otro trabajo. Es decir, no solamente está esta parte que les decía, lo afectivo, que es fundamental, sino los derechos que tienen las niñas y los niños a ser cuidados y protegidos. Entonces, desde ahí es, papá, tienes una oportunidad, y mamá, ¿cuál es esa oportunidad? De que te puedes desarrollar profesionalmente, laboralmente, y no por eso dejar a un lado ese vínculo, o trabajar ese vínculo, o establecer ese vínculo con tus hijos y con tus hijas. ¿Cómo lo hago ese vínculo? Y lo hemos repetido muchas veces, a partir del interés. Me parece que las estrategias ya están, dijimos mensajes, palabras, diálogo, pero algo fundamental es el interés de ese niño y esa niña, criarlos de una manera independiente y autónoma. Es decir, que ellos puedan volar de una manera segura. Y no por eso significa que después no vayan a ir a terapia y digan, ay, no fue tan buena la relación con mamá. Sí puede ser, pero no en términos de un trauma tan intenso como los casos que hemos estado hablando. Entonces, el fortalecimiento de ese vínculo, me parece, o el trabajo en ese vínculo, o el poderle darle lugar al amor, al cariño hacia los hijos y las hijas. Así es, muchísimas gracias. Gracias. Vivian, ¿con qué cerramos?
Pues que de verdad, o sea, es lo normal y lo común hoy en día que ambos papás trabajen, que ambos papás estén o no estén, porque en una sociedad en la que vivimos todo se mueve y se mueve constantemente. Pero se nos ha olvidado lo más importante, construir relaciones, construir vínculos, construir afectos, aunque la vida se mueva, sube, baje, la necesidad cambie, los afectos hasta en los papás cambien, siempre tienes que tener la responsabilidad afectiva. Genera vínculos con tus hijos y lo único que te dan tus papás, que te ayuda en tu crecimiento día, es la seguridad. No es la ausencia. Denle seguridad, aunque no estén en presencia, aunque estén en ausencia, los niños se sientan seguros de que ahí están sus papás, sus cuidadores o las personas que tengan que estar, porque muchas veces no sabemos cuál es la situación de las personas. Gracias por estar con nosotros, Vivi. Gracias a ti. Laura, ¿con qué cerramos? Tu conclusión, Sí, por favor. bueno, pues varias cosas importantes de lo que yo escuché aquí y que me gustaría muchísimo puntualizar. Creo que hay que validar experiencias más compasivas y desde el perdón para mamás y papás que están ausentes porque no hay de otra. Entonces, hablar de que si están porque quieren, porque no quieren, yo creo que nos lleva a una exigencia que más que verles desde este lugar de compasión y en el que puedan perdonarse esas condiciones que les pusieron en ese lugar, favorece la culpabilización. Otra cuestión, creo yo, que ante los cambios de la vida tendríamos la oportunidad de ir con el psicólogo. No solo la terapia es necesaria. Yo avecino un cambio de vida, me puede ayudar el psicólogo y finalmente, porque esto aporta lo que Vera decía sobre los cambios sociales, culturales y la ley, necesitamos conciliar. Eso es lo que realmente necesitamos, ¿no? Oportunidad de que madres y padres puedan realmente conciliar sus trabajos con el cuidado. Efectivamente. Gracias, muchas gracias a las tres por estar con gracias, nosotros. gracias. A ustedes por acompañarnos. Gracias, Azucena. Gracias, Leti. Pues aquí se queda el programa guardado en redes para quienes lo quieren seguir viendo. Así es, se queda el programa guardado. Obviamente el contacto de nuestras especialistas. Si usted quiere hablar con alguna de ellas, no se preocupe, vaya a las redes de Diálogos en Confianza y ahí va a encontrar su contacto. Oiga, ya bajó la aplicación de 11 más. Si se lo perdió, ahí también puede ver el programa, ¿eh? Gracias por acompañarnos, que tenga un excelente martes. Lo invitamos a que continúe con nosotros aquí en la señal del 11.